segunda parte va a tratar precisamente sobre las implicaciones clínicas que tienen estos últimos datos de tratamiento antirretroviral que hemos tenido en este año. Y por ello nos acompaña Juan Pascual del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Que bueno, Juan, es un placer tenerte aquí con nosotros. Vamos a aprender muchísimo de esta charla y del debate posterior. Cuando tú quieras, Juan. Bueno, pues nada, buenas tardes. Lo primero, agradecer a cualquier persona que se pueda asomar en diferido a ver esta presentación, a interesarse por lo que quiera decir. Por supuesto, a Antonio y a Juan Antonio, que junto con ese contexto que es más un entramado de soporte financiero que a través de donaciones y de miles de intervenciones elegantes nos permiten este tipo de actividades. Pero bueno, como no hay muchas caras ni hay patrocinio expreso y tal, pues voy a aprovechar para felicitar a gente anónima. Fíjate, Antonio, qué tontería voy a decir, pero hasta quiero que le transmita el agradecimiento a tu hermano que me sacó de un aprieto en Córdoba. Son gente que está ahí a nuestro alrededor y que están permitiendo que todo esto salga bien, como ayer tu hijo, Juan Antonio, que también me ha facilitado el acceso rápido a la plataforma hoy, porque estaba un poco perdido el otro día, y de ver este tipo de caras amigables que te solucionan problemas, o como a Manolo Milla, que siempre me apetece esa labor callada que tiene, y que, bueno, como secretario de la SAEI también me gustaría expresar, aprovechar para mucha gente anónima que nos facilitan este tipo de tareas. Era la intención, nombrando a estas personas que he hecho, ¿no? Y bien, y a ver, el título son implicaciones prácticas, lo que me han encargado, implicaciones prácticas de los trabajos más interesantes presentados en el 2021. No solamente IAS y EAC, sino en el último año, porque llevamos, merece la pena, no hay por qué poner un muro entre lo que se ha presentado en un congreso y lo que no. Yo creo que aquí se trata de buscar información relevante que nos permita plantearnos si lo que estamos haciendo o hemos de modificarlo. Eso es lo que auténticamente es la implicación práctica de lo que se ha ido publicando. Es verdad también que para abordar este tema hay que saber cuál es la visión que queremos modificar, o qué visión tenemos y nos planteamos modificar o merece la pena modificar, ¿no? Probablemente ahí vivo en una liga que no soy un poco, que no es la liga mayoritaria, ¿no?, de los amantes de la triple terapia, ¿no? El amante de la triple terapia podría sentarse confortablemente y ver todo lo que presenta en los últimos congresos y ver, oye, qué bien que mi terapia favorita, la triple terapia, está ahí, se mantiene sin dificultades, cada vez mejor, todo el mundo peleándose por sustituirla, pero sin que nadie consiga realmente destronarla, ¿no? Porque la triple terapia, y no se puede sentir confortable en esa situación. Decir, oye, lo que hago con mis pacientes lo hace la mayoría del mundo, en España concretamente 2 de cada 3 pacientes reciben triple terapia, ¿no? Y realmente los congresos no están replanteando que lo que estemos haciendo se esté haciendo mal, porque, insisto, la triple terapia sigue siendo la reina el rey o la reina del tratamiento antirretroviral. Pero desde hace ya por lo menos 10 años, y yo me acuerdo cuando esta diapositiva, que la he presentado muchas veces, pero la enorme sorpresa que a mí me produjo este tipo de datos, ¿no? Es decir, fijaros que en todo lo que ha estado presentando magníficamente Alberto sobre lo que se ha presentado en los últimos congresos, es todo hablar de target not detected y de carga viral por debajo de 50 y fracaso virológico, pero desde hace mucho tiempo sabemos que una carga viral detectable y una CD4 por debajo de 200, que sin duda influyen en el pronóstico, influyen bastante menos en el pronóstico que la presencia de comorbilidad. Algo que desde luego que ahora está de moda y que todos lo tenemos claro, pero por muy claro que lo tengamos, realmente lo que estamos mirando es ver si el tratamiento baja la carga viral, sube los CD4, si no lo sube empiezan los problemas, como estamos comentando al final Antonio de los estudios de la doravirina. Pero este tema, un tema que desde hace al menos 10 años está bastante claro, no sé si le estamos prestando la suficiente atención, ¿no? Esto es una de las cosas que me hacen configurar esta diapositiva de esta manera, también muy clara, ¿no? Es decir, hemos ido superando un montón de etapas en el tratamiento antirretroviral, pero desde hace al menos 10, 15 años
tenemos unos tratamientos antirretrovirales que ya los quisieron el resto de las enfermedades, hablar de tasa de eficacia de lo que nosotros tenemos con nuestros pacientes VIH. Es impresionante. Yo estoy enormemente satisfecho del grado de eficacia que tienen nuestros tratamientos desde hace al menos 10-15 años. Estamos en una fase en la que el pronóstico de los pacientes VIH no es exactamente el que tiene la población general, ¿no? Por mucho que el tratamiento sea eficaz y consigamos carga viral indetectable, recuentos linfocitarios muy buenos, sigue habiendo un gap importante que aleja la esperanza de vida de los pacientes VIH de la población general. Esto es una realidad que sabemos perfectamente que ya no se debe a que el paciente no consiga carga viral indetectable, que eso no ocurre, sino que se debe a la coexistencia de un proceso, el proceso de envejecimiento probablemente acelerado por ese mecanismo subyacente de inflamación que hierve por debajo de todo paciente VIH y que va a alimentar esa emergencia de comorbilidades, eventos clínicos nocivos, como le llamamos técnicamente en la infección por VIH, ¿no? Sabemos muy bien también que esto se deriva de esa inflamación subyacente que queda de la ausencia de control absoluto de la replicación viral, un problema evidentemente más importante en los reservorios, en los ganglios, en la mucosa intestinal, que en el compartimento plasmático, que es donde se sigue analizando todo este tipo de problemas, por la dificultad que tiene analizarlo en los reservorios, obviamente, y a lo que también hay que sumar la toxicidad. Este problema del envejecimiento de las comorbilidades no solamente tiene que ver con el grado de control de la inflamación del VIH, sino también del nivel de toxicidad que tienen el tratamiento antirretroviral. Y no solo el tratamiento antirretroviral, igual que el VIH es claramente un factor promotor de inflamación, hay otros muchos factores que promueven la inflamación y a los que tenemos que prestarle la misma atención que a la carga viral y que al tratamiento que elegimos si lo que queremos es reducir o mejorar la esperanza de vida de nuestros pacientes. Obviamente estamos hablando en un coloquio sobre tratamiento antirretroviral y yo solo me voy a centrar sobre los datos que se han generado en torno al tratamiento antirretroviral y que tienen que ver con esta asignatura pendiente en el abordaje de los pacientes VIH, que desde hace mucho tiempo se viene a definir como los cuidados a largo plazo, es decir, preocuparnos más por el futuro que por el presente de nuestros pacientes, y desde luego yo creo que todos tenemos claro que el futuro de nuestros pacientes depende bastante menos de la carga viral que tenga mañana en el análisis que se haga, que de la presencia o no de comorbilidades y del impacto de esas noxas del VIH y del TAR en ese proceso de inflamación versus toxicidad con el que van a vivir durante muchísimos años estos pacientes. Pero ojo que de cómo hagamos esta parte va a depender que nuestros pacientes vivan más o menos. Si realmente queremos preocuparnos del futuro de nuestros pacientes, este silogismo que he planteado aquí es lo que tenemos que llevar ya no a nuestra mesa de estudio, sino a la mesa de la consulta, ¿no? Y a empezar a mirar a los pacientes y a plantear qué tengo yo que hacer para que mi paciente viva como una persona que no tuviese VIH. Bien, decía que es fundamental para colocar implicaciones prácticas pensar en cuál es la visión que tenemos del tratamiento antirretroviral después de lo que estoy presentando. Desde luego, desde mi punto de vista, a mí lo que yo le pido ahora mismo al tratamiento antirretroviral, una vez que sé, porque ya es que ni lo miro, una vez que sé que va a ser eficaz, que va a conseguir esa tasa de supresión viral que puedo conseguir con cualquier tratamiento que tenga disponible, aún sin mirar cuál es, lo que me va a preocupar en este momento es el impacto que pueda tener sobre este proceso de envejecimiento y emergencia de comorbilidad. Esto es lo que yo más le voy a pedir al TAC a partir de ahora o desde hace un tiempo. En ese sentido, desde luego lo que más me interesa es que tenga la mínima toxicidad posible a largo plazo, esa que se acumula y que probablemente va a interferir de manera más clara con el proceso de envejecimiento. La mínima toxicidad posible. Por supuesto, una vez que tenga garantizado la máxima eficacia antiviral, ¿no? Pero es que esto está garantizado y luego yo todo lo que ha presentado Alberto lo podemos resumir en una sola diapositiva, ¿no? Porque es verdad que esa garantía de la eficacia antiviral
está casi antes de que se hagan los estudios. Son tratamientos que van a funcionar sí o sí. La sorpresa sería, la enorme sorpresa sería que esto no fuese así. Y como test especial de eficacia, yo creo que aquí tampoco los ensayos clínicos lo tienen mucho más difícil, pero nosotros también tenemos que poner nuestra mirada, es decir, porque la eficacia antiviral en el compartimento plasmático está garantizado, casi que no hay que revisarlo, porque siempre sí, pero quizá donde hay que poner más atención es sobre la eficacia de los tratamientos en los reservorios, donde hay más dificultades para que llegue el tratamiento y para que haga su efecto supresor de la replicación viral. Y porque allí donde, como muy bien decía Alberto, el problema de la inflamación, pues obviamente va a estar alimentado por tanta más replicación viral haya, ¿no? Y esto sin duda es un problema mayor, logarítmicamente mayor, claramente mayor en los reservorios que en el compartimento plasmático donde llegan perfectamente los fármacos. Bien, una diapositiva para el tema de la toxicidad, ¿no? Desde luego, hay que admitir que hay un precio que hay que pagar. Yo cada vez que yo hablo del tema del peso y tal, digo, bueno, pues es que de todas maneras hay que tomar algo, ¿no? Algo que te suba el colesterol o que te suba el índice de masa corporal, lo que sea, pero algún grado de toxicidad habrá que aceptar en un tratamiento crónico mientras no llegue la curación. Esto, por tanto, entre los fármacos imprescindibles, bien, hay que tener una mirada como mínimo tolerante. Decir, bueno, mira, pues chicos, sí, pero es que no le voy a cambiar el tratamiento porque aumente de peso, ¿no? Creo que esto lo tenemos todos bastante claro, ¿no? Por tanto, la cuestión clave de la toxicidad no es aquella imprescindible o insolable, sino aquella de la que podamos prescindir. Es decir, la cuestión crítica aquí es la relación riesgo-beneficio que podría tener el tercer componente del TAR una vez que tenemos claro que con dos conseguimos todos los parámetros de eficacia que hemos venido exigiéndole al TAR desde los tiempos inmemoriales, ¿no? Esta es claramente la cuestión que tiene que ver con respecto a la toxicidad. No comparar la ganancia de peso, sino plantearnos la relación riesgo-beneficio de ese tercer antirretroviral del TAR, que en cuestiones prácticas y en el momento actual es el segundo análogo, es el TAF, ¿no? ¿Cuál es la toxicidad del TAF? Si hasta qué punto esa toxicidad podemos despreciarlo en favor del beneficio que pueda tener mantener ese tercer fármaco. Bien, ¿qué tenemos en este año? ¿Qué he podido yo sacar? La bibliografía viene abajo, como veis, hay cosas del CROI, cosas del EACS y cosas del IAS, pero también algún artículo que no. A ver, la primera idea, en el CROI de este año se volvía a revisar el tema de tal. No nos tiene que quedar ninguna duda de que esto, independientemente de la trascendencia que esto tenga, que el TAF inhibe la telomerasa y acorta el telón. Los equipos que esto lo estudian lo volvieron a comunicar en el CROI como un hecho objetivable y claramente relacionado con la condición de análogo, con la naturaleza de análogo de los nucleósidos que supone el TAF, y que además es en el tenofovir y por tanto en el TAF, puesto que las concentraciones intracelulares, allí donde se puede inhibir la telomerasa del TAF, son como 4 veces mayores que la del tenofovir. Luego esto es una realidad. El tema de la toxicidad mitocondrial también es una realidad súper bien conocida, pero jugamos con la historia de siempre, ¿no? O sea, beber por encima de un dintel te puede producir cirrosis y tal, y si no llega al dintel, pues nunca pasa nada, ¿no? Y esto, pues, lógicamente, nunca es blanco o negro, sino que es una gradación de grises. Fijaros que ha habido un estudio que se ha publicado recientemente, hace 2 meses, un intento de suicidio de TAF con entricitoíno, en la que, bueno, pues la paciente o el paciente que intentó suicidarse, no se sabe con cuántas pastillas, pero se le hizo un lavado nada más llegar al hospital, pues llegó a tener una cifra de pH que yo no he visto nunca, menos de 6,77 de pH mantenido durante los 2 o 3 primeros días. Es decir, evidentemente que son, pero yo me tomo 4 litros de leche, de luego no me va a cambiar nada en la fisiología, o si me tomo 10 litros yo qué sé, de gazpacho. Quiero decirte que el hecho de tomar X comprimido de una sustancia y que se produzca una situación como la que se produjo en este paciente que viene descrito en ese artículo, yo creo que cuando menos lo que nos dice que estamos hablando con un producto que tiene la capacidad de hacer mucho daño en la mitocondria, ¿no? Y a unos más que otros, como digo, la escala de grises. Luego está el tema también de que el TAF
no es nefrotóxico y que no hace nada en el hueso y tal, ¿no? Pues la verdad que también con esa cita que traigo ahí, que son casos aislados, era un caso aislado de un paciente que estaba tomando caletra con tenofovir y que le cambian a dolutegravir con TAF y 3-TC y que se le produce una insuficiencia renal con subida de que luego le hacen hasta una biopsia y que están las lesiones típicas de la toxicidad mitocondrial del TAF en el riñón. Es decir, algo que no había pasado con el tenofovir y que luego pasa con el TAF en un caso, y que, como viene en la bibliografía, hay al menos 4 artículos más, este es un artículo también reciente en el que hablan de casos parecidos, de cómo la... Está claro que hay un potencial nefrotóxico en una sustancia que se modifica y bajan las concentraciones, pero que el mecanismo por el que se produce la toxicidad, lógicamente, se mantiene, ¿no? Es un producto normal. Y este otro punto me interesa especialmente más, ¿no? Porque fijaros que esto está sacado de una conferencia que una gente que trabaja mucho el tema de la inflamación y de la toxicidad del tratamiento antirretroviral y que presentaron en el IAS, ¿no? Hablando de las comorbilidades y tal, llamaron a este Funderburg, que tiene además una especie de departamento de investigación en torno a estos temas que genera muchas publicaciones. Bien, las conclusiones, lo que se lee en las diapositivas que ellos presentaron, ahora voy a poner solo 2 diapositivas de este tema, el TAR y sobre todo los análogos nucleósidos y sobre todo el tenofovir, pero todos los tratamientos que tienen capacidad antirretroviral colaboran en la inflamación. Inducen fenotipos negativos de estrés oxidativo, fenotipos senescentes en múltiples tipos celulares, múltiples líneas celulares, alteran la expresión de genes, pura epigenética, pero realmente ya veréis de qué manera tan impresionante, cuántos genes pueden alterar la expresión de genes este tipo de fármaco y la función mitocondrial. Incluso, y esto es lo interesante de estos artículos, incluso en pacientes sin infección por VIH, aquí ya no es el VIH el que provoca este tipo de alteraciones, que sabemos que también producen este tipo. Aquí son pacientes que están tomando antirretrovirales porque están tomando la PrEP y que cuando se les estudia este tipo de problemas, está claro que los análogos nucleósidos provocan este tipo de lesiones, alterando expresiones de proteínas sobre esto, copio textualmente y traducido el lipid uptake, la producción de ROR y la función mitocondrial, es decir, es un entramado allí lejano del que muy poca gente se ocupa. Estamos todos pendientes del target no detecte, que por cierto el target no detecte, Alberto, yo creo que lo tienes tú disponible en tu hospital. El microbiólogo te puede decir, oye, tienes o más de 20 o menos de 20, pero detectable o no detectable. Y ese no detectable equivale efectivamente a unas 5, pero no ha de ser ya una técnica distinta de ultrasensible, sino que con las que tenemos actualmente esto funciona. Bueno, pues estamos súper pendientes de eso, pero este tipo de cosas, desde luego, no las podemos medir, no podemos predecir cuál va a ser su impacto, etc. Lo cierto es que hay mucha gente que este tipo de cosas las tiene muy en cuenta y son capaces de tomarse súper en serio hechos como los niños que nacen, esto en la última guía publicada del uso de antirretrovirales en las mujeres embarazadas y tal, pues hablan de la importancia que tiene registrar qué pasa con los niños que se exponen a antirretrovirales y que luego no se quedan infectados por el VIH, dejan de tomar antirretrovirales, pero esa gente entra en Estados Unidos sistemáticamente en registros de seguimiento de un montón de problemas como el cáncer, etc. Es decir, hay gente que es especialmente consciente de este tipo de problemas y que cuando lo traslada a aspectos como a la guía, le da la importancia que esto podría llegar a tener en el futuro. De ahí que a mí me apetezca pues traerlo. Fijaros, 2 diapositivas de esa charla del Funderburg que dio en el IAS, ¿no? Es decir, cómo coloca el tema de la toxicidad de los antirretrovirales como un tema fundamental en todo este entramado de inflamación, toxicidad mitocondrial, etcétera, que va a interferir en el proceso de envejecimiento y emergencia de comorbilidades, como un aspecto crítico o fundamental, y lo ponen con el mismo tamaño y altura de la replicación del VIH, porque es un tema distinto del VIH y de tipo farmacológico y sus efectos secundarios propios de este tipo de medicación. Y fijaros en este tema de genes alterados por la emtricitabina, genes alterados por el tenofovir.
Cuanto menos entiendo este tipo de artículos, más me gusta últimamente. Ya entenderlo de que el 95% de los pacientes con carga viral, el 184 renal, eso ya no me produce ningún placer, ¿no? Pero estas cosas que no me entero de nada, cada vez me atraen más, ¿no? Pero fijaros, es listado de alteraciones genéticas, es decir, realmente son fármacos que pretenden, ¿no?, bloquear el encadenamiento del DNA, si tienen capacidad de influir sobre el DNA, pero la cantidad de genes que el tenofovir o el 3TC son capaces de tener en este tipo de artículos publicados como ese del 2020 de Bowman, que forma parte de este equipo de gente. En fin, no quiero aburriros con este tema, solo quiero deciros que aunque el fantasma no se vea, el fantasma está detrás y moviendo las cadenas. Bien, con respecto a la eficacia, lo que decía antes, todo lo que ha presentado Alberto se puede resumir, todo o prácticamente todo, lo ha fundamentado y gracias a que lo vemos tal y como él lo cuenta, pues somos capaces de deducir con rapidez este tipo de cosas, ¿no? Que la doble terapia basada en 3-TC-dolutegravir tiene la misma eficacia que la triple terapia. Y esto yo creo que en el año 2001 ha quedado suficientemente claro en cualquier tipo de escenario, lo tenemos todo muy claro, pero por muy claro que lo tengamos, 2 de cada 3 de nuestros pacientes siguen estando con triple terapia, ¿no? En tasa de cargas virales indetectables, tal y como acabamos de comentar, en número de BRIC, como ha presentado Alberto, en tasa de fracaso virológico, esta entelequia de 2 cargas virales por encima de 50, la emergencia de mutaciones, resistencia en el fracaso virológico. Estaba pensando en, antes iba a haber intervenido, no me había oído cuando hablabais de que no se debe considerar un fracaso virológico del long acting aquel que se rescata con un fármaco de la misma familia, ¿no? Que es lo que pasaba con la monoterapia, que había 2 cargas virales por encima de 50, fracaso virológico, y luego seguían con la misma tratamiento perfectamente controlado. Es que tenemos, por eso he dicho entelequia de fracaso virológico sin repercusiones, tendremos que hablar de fracaso virológico con repercusiones, que es infinitamente más infrecuente, ¿no? Esto es algo que ocurre porque hacemos cargas virales continuamente, ¿no? Pero que no tiene repercusión ninguna en clínica prácticamente. Sí tiene repercusión las mutaciones que puedan aparecer en el fracaso y eso es absolutamente anecdótico. Y no podemos basar nuestras decisiones en la anécdota, ¿no? Porque si nos basamos en anécdotas, pues tendríamos que coger ese estudio que se acaba de salir, que ha comentado antes Alberto también, del fracaso virológico con mutaciones de resistencia en un paciente que empieza con Biktarvy, ¿no? Es decir, es una anécdota y eso no debe modificar tu práctica clínica. No te va a plantear al día siguiente que hay que plantear 4 fármacos. Para lo mismo que cuando tienes una anécdota de ese tipo, con un tratamiento con 2, no hay que plantearse escalar al tercer fármaco. También lo ha presentado muy bien Alberto, como en los test de resistencia que se le hace a la eficacia viral, cuando que la adherencia baja, ya bueno, pues es verdad que ahí cuando ese test se lleva al extremo, también se ha publicado en los 2 últimos congresos, como Bictegravir, TAF y FTC, pues tiene menos capacidad de inducir mutagénesis en condiciones experimentales en las que se va bajando la concentración, intentándola correlacionar con días de abandono terapéutico, días de olvido de el forgiveness famoso, y como ahí el comportamiento de esa triple terapia es mejor que la de la biterapia. Pero claro, son condiciones experimentales que te dicen que la barrera genética de la triple terapia es mayor que de la biterapia, eso es indiscutible, pero que en términos prácticos no tiene ninguna repercusión más que en lo anecdótico, ¿no? Curiosamente, con el tema del cabotegravir, cuando evidentemente el problema de la adherencia no existe, lo que hay son, vamos a las concentraciones mínimas que se consiguen y a ver si ahí se inducen. Y ese test le salió bien al cabotegravir, es decir, con las concentraciones mínimas de que se consigan los 2 meses, no hay inducción de mutaciones de resistencia. Y eso es una buena noticia para el long acting. Otro test para este tipo de cosas es el test Antri, como ha comentado perfectamente Alberto, sin genotipado basal, sin serología del virus de hepatitis B, da un poco igual. Nosotros sí que hacemos tratamiento el mismo día, sin problema, porque sí sabemos que la resistencia al virus de hepatitis B necesita meses de monoterapia para que se produzca, y con el genotipado basal pasa un poco igual, es decir, lo más que se puede retrasar son 3-4 semanas que nunca van a generar un problema. Esto está también perfectamente superado, lo ha enseñado Alberto, este tipo de pequeñas poblaciones que han
no se han bloqueado la prescripción de la biterapia en determinadas situaciones. Bueno, teniendo otras alternativas, ¿por qué no utilizarlo? Son anécdotas, porque en cuanto se mira de otra manera, incluso en China, ¿no?, como se ha hecho en este último congreso, pues se ve que esto no es un condicionante de la mala respuesta. Y tampoco la 184, yo hace mucho tiempo que hablamos de estas cosas, pero efectivamente la 184, primero, archivada no quiere decir que esté presente, se puede haber ido, de hecho hay gente que ha demostrado que algunas mutaciones en el genotipo archivado desaparecen. Y luego está la idea de que es una biterapia, que no estamos hablando de la 184 frente a la amibudina, sino frente a la amibudina y dolutegravir. Dolutegravir funcionaba en el 90% de los pacientes a los que se les daba en monoterapia. Por tanto, no tiene ninguna sorpresa que la 184 archivada no sea un problema. Probablemente tampoco, decía Juan Antonio, si la tienes presente en ese momento o si se produce en el fracaso. Bueno, tendríamos además que pensar que ese paciente va a ser del 10% que no respondía a la monoterapia con dolutegravir cuando se hizo en su día, ¿no? Es decir, al final también son anécdotas, ¿no? Bien, y el tercer y último aspecto es el de la eficacia en los sitios más comprometidos, los reservorios, ¿no? Es decir, si allí no controlamos, esta es la gran teoría es decir, a ver, esta es la gran discusión de un tema distinto, ¿no? Sobre si la biterapia es igual que la triple terapia y que si es la diferencia de los marcadores y tal. La verdad es que si miramos todo lo que se ha publicado de marcadores y tal, aquí problema ninguno, ¿no? Es verdad que tenemos el equipo de Sergio Serrano, con Santi Moreno y a Carl Cohen en Gilead, que ellos están convencidos de que en los ganglios linfáticos, y a partir de los 3 años, algo que no logro que me lo explique nadie y que para mí es inconcebible, que tarde 3 años en aparecer el problema, cuando es un problema de citoquina, que es cuestión de minutos, estímulo y aumento de citoquina, es cuestión de minutos, no de años, sino de minutos. ¿Por qué las citoquinas tardan 2 años en subir con ese estímulo proinflamatorio que supondría una mayor replicación viral, ¿no? Pero es verdad que esto lo están trabajando con absoluta seriedad, es decir, dudar de la seriedad de Sergio o de Calvin Cohen es un disparate. Yo la verdad es que lo admiro profundamente y creo que, de hecho, estamos colaborando en el estudio que intenta desbrozar este tema, ¿no? En el INSTI, que estamos participando con más pacientes que nadie, aunque ahora estamos un poco atrancados. Bien, ellos creen eso, aunque los argumentos que presentan para decirlo pues son un poco raros. A mí, desde luego, no me convencen y yo sigo pensando. Una cosa que antes decía Alberto, ¿no?, y que es muy importante, que este tema de la inflamación específica derivada, la residual, de la infección por VIH en los pacientes tratados, no es más que una parte probablemente pequeña del problema de la inflamación. Tenemos que ocuparnos mucho más, como decía Alberto, del tabaco y de la obesidad y de la dieta, probablemente, que de ese rescoldo inflamatorio que pueda tener más o menos brillo, ¿no? Sin duda, ¿no? Y que además depende de cosas que no podemos controlar, como el daño inmunológico que el VIH ha provocado antes de comenzar el tratamiento. Que ese sustrato inflamatorio mejora con el tratamiento antirretroviral, nadie tiene duda, y por eso hay que utilizar tratamiento antirretroviral siempre y en todo lugar en estos pacientes, pero la evolución de esa inflamación no se va a ver modificada porque la viremia esté más o menos baja si está por debajo de 500, probablemente por debajo de 1000 o incluso 10.000, no se va a modificar y hay suficientes estudios que lo demuestran. Tampoco va a influir el número de fármacos y yo creo que los estudios que ha presentado Alberto de este año son suficientes para ver que no hay una idea que se derive de esos datos que diferencia una estrategia de otra, ni tampoco aquí, lógico, hay dudas del tipo de antirretrovirales, ¿no? Al principio parecía que sí, raltegravir yo creo que sí, del pivirina y 3TC han demostrado ser buenos antiinflamatorios tisulares, que es donde más interesa, no tanto en la citoquina del plasmática, sino como en el hígado o en el cerebro, como han hecho estos fármacos, demostrando claramente efecto antiinflamatorio en esos niveles, ¿no? Es decir, sí que puede haber algunos aspectos que iremos conociendo, supongo, a la medida que se van investigando y que luego deberían de influir en nuestra toma de decisión, ¿no? Por tanto, aunque el equipo de Sergio está convencido de ese tema, nosotros, pues la verdad es que no tanto, ¿no?
En cualquier caso, si tuviésemos la debilidad de pensar que tienen razón, lo último que han comunicado en el EACS es esta idea, ¿no? Es decir, señores, si miramos los cambios de la interleuquina 6 que ha habido en el tango, ¿no? Y yo cojo mis datos de los más de 3.000 pacientes que estoy estudiando desde hace tiempo con la inflamación, me refiero a Calvin Cohen y la interleuquina 6, y aplico un modelo de Markov que estoy utilizando desde hace tiempo para intentar hacer estimaciones, puesto que no podemos hacer ensayos clínicos sobre estos temas, llegan a la conclusión de que para evitar un evento SIDA o un evento no SIDA barra muerte, en fin, la barra muerte un poco para asustar, ¿no? Pero para evitar un evento no SIDA habría que tratar durante 5 años con triple terapia, es decir, con un tercer fármaco adicional versus la doble terapia, a 43 pacientes, ¿no? Calvin Cohen dice que los cardiólogos tienen números necesarios para tratar a la hora de las técnicas que ellos aplican en las coronarias mucho mayores y que todo el mundo está convencido de que esto es así. Probablemente, pues, oye, si eres capaz de evitar un infarto dándole a 43 pacientes durante 5 años un tercer fármaco que podría no ser absolutamente necesario, salvo que esto fuese cierto, claro, esa es la cuestión que se queda en el aire, ¿no? Pero yo personalmente, como he dicho desde el principio, pues pienso que dar 5 años de un fármaco no es estrictamente necesario, que además es un análogo de los nucleósidos, que además es el segundo análogo de los nucleósidos, es decir, va a potenciar la toxicidad del que ya tenemos que dar. Durante 5 años a 43 pacientes, pensar que eso va a ser igual que ponerle agua de Lourdes en la frente, me parece que es un pequeño disparate. El problema de los santuarios también estaría en el sistema nervioso central, pero en este año, y también el año pasado, pero también en este año se han ido comunicando estudios bastante tranquilizadores, incluso con el long acting. No solamente que la biterapia es igual de eficaz bajando la carga viral en el líquido cefalorraquídeo, sino que bajando la inflamación en el líquido cefalorraquídeo. La misma, y esto lo hicieron Tirabochi, está muy bien hecho, y el long acting igual, también bajan la carga viral de la misma manera y tal. Bueno, y ya está, termino, pues, esto lo voy a comentar muy rápidamente porque tiene un interés adicional, pero es verdad que el long acting es el futuro. Yo creo que el camino va en esa dirección, sin duda, porque es una biterapia, porque es una biterapia libre de análogos, porque está demostrando que es tan eficaz como la triple terapia, de la misma manera que ha ido demostrando la biterapia de Dovato, es decir, es algo que se está acumulando, que este año ha estado muy presente en los congresos, es decir, se está abriendo el panorama e incluso para su antecesor, que sería el Juluca, ¿no? Porque es verdad que ha habido una experiencia como la que tenemos ahora nosotros, con más de 200 pacientes, en los que en pacientes completamente distintos de los estudios de SWOT, es decir, con muchísima exposición, con nadir bajo, antecedente fracaso virológico, esta combinación funciona muy bien, ¿no? Ha habido una comunicación reciente en el EACS sobre este tema que se parece mucho a lo que nosotros podremos hacer el año que viene. Bien, y ya termino pues hablando de que realmente todo esto que estoy diciendo, bueno, no, tampoco es tan distinto de lo que en el fondo estamos haciendo todos. Si nos fijamos en la historia del tratamiento antirretroviral, en el fondo la optimización del TAR no es más que optimización de la toxicidad. Es decir, desde hace 10 años no mejoramos especialmente la eficacia, no hemos hecho ningún avance espectacular que sería en los reservorios o en la curación. Estamos como estábamos y lo único que vamos es subiendo escalones, reduciendo y reduciendo y reduciendo toxicidad, ¿no? Este es el camino que yo creo que estamos siguiendo todos, con más o menos conciencia, pero lo tenemos clarísimo, ¿no? Y yo creo que el escalón próximo es sin duda en long acting, ¿no? O sea, tiene la misma eficacia que la triple terapia y va a tener un menor potencial tóxico por aspectos cada vez mejor conocidos y que están ahí enumerados, pero también por algo que no he visto nunca y que no sé si me equivoco con estos temas, pues yo no soy farmacólogo ni entiendo mucho, pero desde luego si uno coge la cantidad de sustancia, llamémosle así, que se inyecta y la cantidad de sustancias, productos más excipientes que se toman, el volumen desde luego químico
es claramente distinto, ¿no? Aquí solamente hablo del fármaco, ¿no? Del pivirina camoteneris, que supone una reducción sustancial de tal manera que esto facilitará la gestión metabólica y por tanto la toxicidad que se deriva de la gestión metabólica de este tipo de fármacos. Es decir, yo creo que con esto termino, de que estamos en un momento en el que los conocimientos que han surgido este año nos permiten perfectamente plantear un esquema de tratamiento como este que pongo aquí. Estos casi 70% de pacientes que actualmente tenemos en triple terapia, fijaros que las guías siguen centradas en el tratamiento de inicio, que el tratamiento, el switch le dedican 10 páginas no más, aunque ahora ya ponen el cuidado a largo plazo, como el segundo o el tercer motivo de cambio de tratamiento antirretroviral. Cuando luego te metes en el link que te lleva a la toxicidad a largo plazo, es desesperanzador, porque no hay más que lo típico de tal, de la acidosis láctica, de colesterol, etc. Es decir, no hay seriedad en este planteamiento, ni siquiera en la, ¿no? Muchísima... toda la información se centra en el... Y luego, a la hora de decir, oye, a tu paciente que tienes perfectamente estable, no hay nada que hacer con él, lo tienes que dejar así, per secula seculorum. Es decir, si realmente nos tomamos en serio lo que decía al principio, de que nos tiene que preocupar el futuro del paciente, oye, esto hay que darle una vuelta, o sea, no puedes mantener a un paciente en triple terapia eterna si no es estrictamente necesario, porque tenemos datos más que suficientes para decir que eso es igual de eficaz y desde luego menos tóxico, ¿no? Y será en el escalón previo donde luego podamos subir otro escalón más en el cuidado de nuestros pacientes a largo plazo, que sin duda lo será, ¿no? En términos maximalistas, pero casi en el futuro, porque aunque en lenacapavir ahora tuviese algún problema, yo creo que esta investigación es imparable hacia la biterapia de productos que se inyecten y cada vez con más tiempo. Eso es, mientras no encontremos la curación, la investigación lógicamente va a ir ahí, ¿no? Es decir, en términos prácticos, mañana en nuestra consulta lo que tenemos que plantearnos es este paciente que viene con TAF, si lo necesita o no lo necesita, y para mí esa es la principal implicación práctica que se deriva de todo lo que se ha publicado este año en torno a los tratamientos antirretrovirales. Con esto termino y me pongo a vuestra disposición. Muchas gracias, Juan. Como siempre, yo creo que una presentación que no nos ha dejado indiferente, con bastantes cuestiones para la polémica y para la discusión. Y yo creo, bueno, yo creo que podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Que la optimización del TAR es el objetivo actual. Tienes el vídeo parado. Perdón. Debes reiniciarlo. Vale, bueno, sí, pero se me ha oído, ¿verdad? Sí. Sí, perfectamente. Vale, entonces, bueno, yo creo que fíjate el resumen que has hecho, es decir, utilizar familias de fármacos menos tóxicos, utilizar aquellos fármacos dentro de las familias menos tóxicas, aquellos también que tengan menor toxicidad, y utilizar en lo posible un menor número de fármacos, ¿no? Y esa sería, digamos, la escalera, porque el tratamiento, tú te basas que el tratamiento en cualquier caso innecesario es un tratamiento, digamos, innecesariamente tóxico, ¿no, Juan? Sí. Hay una cuestión que... Ya te digo que, Antonio, que la cuestión en el compartimento plasmático lo tenemos todos claro. La grande duda sigue estando allí donde el paciente es poco adherente, que si la 184, carga viral es muy alta, la mayoría de estas cosas se están resolviendo y queda un poco lo de la inflamación, los reservorios, poco más. Sí, así pienso. En el tema de la inflamación, yo creo que, vamos, bajo mi punto de vista, ¿no? La inflamación siendo un hecho... siendo un hecho cierto, ¿no? Un hecho cierto en general, ¿no? Y que forma parte de los mecanismos fisiológicos de respuesta, ¿no? Bueno, pero no tiene por qué ser, en un paciente infectado por el VIH, no tiene por qué ser estrictamente secundario al VIH, ¿no? Es decir, tú comentas que el VIH pues sigue produciendo, digamos, genera inflamación, ¿no? Pero realmente esto lo podemos decir... digamos, de forma distinta a lo que sucede en una persona no infectada por el VIH, ¿no? Que el VIH, incluso con tratamiento antirretroviral largamente supresivo, sigue generando inflamación. Sí, hay una inflamación que está bien demostrado que es específicamente derivado
del mantenimiento de cierto grado de replicación residual. Eso sin duda es verdad, pero cuando estos estudios que se han publicado sobre pacientes VIH que fuman, que son obesos, la inflamación, cuando uno intenta cuantificar, oye, que suben más la citoquina, 20 kilos de peso o una carga viral de 70, ¿no? Es decir, el tema no está claro, pero la sensación que tenemos todos es que vivimos absolutamente sometidos a múltiples estímulos inflamatorios de intensidad dificilísima de cuantificar, porque es que depende de tantas cosas. Al final la inflamación depende de tus genes, de que haya una desregulación de un gen. Es algo, cuando yo digo que me meto con las cosas que no entiendo, que son las que más me interesan, es porque hay algo apasionante detrás, que intenta explicar lo que nadie entiende, ¿no? Porque es verdad que ahora mismo a la guía a nadie se le ocurre decir, oye, hacerle interleuquina 6 a vuestros pacientes, porque nosotros que lo estamos haciendo ahora no sirve para nada, absolutamente para nada. Tío, le han quitado una muela 3 días antes y tiene una interleuquina 6 elevado. Y la PCR ultrasensible, pues igual, se dispara y se tal. Y como hay tantas y tantas cosas, un susto, pues si es como es decir, este tipo de cosas en términos prácticos no nos permite saber qué es lo que tenemos que hacer, pero sí que hay, sin la más mínima duda, una inflamación específicamente derivada de la falta del control de la replicación del VIH, ¿no? Eso sin duda. Fíjate, Juan, o sea, yo creo que la vida inflama, ¿no? Y vivir es un factor. Es lo que me ha faltado, Antonio, por decir eso. La vida es un proceso inflamatorio. ¿No? Y la vida es un proceso inflamatorio en el que la inflamación no siempre es mala, ¿no? Entonces, y además es que, como tú dices... La inflamación no salva la vida. Es con lo que yo le explicaba a un paciente. Digo, y menos mal que tu sistema inmunológico está ahí todos los días produciendo citoquinas para que el cabrón del VIH no acabe contigo, ¿no? Es que está clarísimo que esa es la parte buena de la respuesta. La cuestión, claro, en pacientes, te lo digo porque esto es fuera del marco teórico, que me encanta, y además esta frase que tú dices me encanta, que tú dices, lo tengo que apuntar, porque dice, de las cosas que no me entero de nada, son de las cosas que más me interesan. Eso es mi Juan Pascual, realmente. Entonces, sí. Pero fíjate, fuera del marco teórico, que el tema de la inflamación puede ser fruto de debate, la forma de asegurar que exige medirlo. Medir la inflamación es difícil y medirla de forma objetiva es imposible. Digamos, utilizar estudios que permitan controlar todas las variedades, todas las variables que influyen en la inflamación, incluso en un entorno del ensayo clínico, resulta imposible, ¿no? Entonces, realmente yo creo que estaremos de acuerdo que es un magnífico ejercicio teórico, pero a la hora de la práctica, es decir, bueno, aquí con esto probablemente no tengamos nada que modificar en nuestra práctica clínica, ¿no? De todas maneras, efectivamente, eso es así. Yo estoy completamente de acuerdo y además lo que yo creo que tenemos todo en la cabeza. Pero aquí voy a lanzar una lanza en favor de Calvin Cohen o de Sergio Serrano, ¿no? Porque es verdad que este hombre lleva mucho tiempo dándole vuelta a estas cosas. ¿Sabe? Él dice, ¿por qué hago esto? Pues porque no podemos hacer un ensayo clínico de 13.000 pacientes seguidos 5 años para poder comprobar el impacto de esta subida de la interleuquina. Pero con su modelo de estimación, el modelo de Markov y esa plataforma de datos que tiene montada de antes de estar en Gilead, y que este hombre se ha interesado mucho por este tema, él llega a pensar que la interleuquina 6 está empezando a ver que parece que puede ser, es decir, al final, Antonio, puede ser que a fuerza de estudio, pues que lleguemos a tener un marcador que no funcione y que sirva, ¿no? Él piensa que la interleuquina 6 es un marcador que va a poder ser fiable para medir, ver cambios y en determinadas circunstancias utilizarlo en la práctica clínica. Disculpadme que... Disculpadme que interrumpa, porque el tema que quería haber entrado un poco, una pregunta similar a la que estáis planteando, ¿no?
Yo creo que realmente el tema de la inflación da muchísimo juego para debates como este, ¿no? Evidentemente. Pero realmente, importancia práctica, pues actualmente cero, no es ninguna. Y me pregunto, ¿esto puede ser porque estamos midiendo algo que no hay que medir y lo que realmente tendríamos que medir no lo estamos midiendo? Mira, Juan, estáis hablando de la IL-6. La IL-6 empezó a decirse que te iba a hablar el pronóstico del VIH en la década de los 90. Hoy día seguimos diciendo que puede tenerlo. La carga viral necesita un estudio y los CD4 un estudio. Entonces, es que me da la sensación de que estamos midiendo algo que tiene escaso valor y que la reiteración y la obcecación en darle valor no nos lleva a ninguna parte. Con esto, de alguna forma, rebato un poco lo que puedas decir no tú, sino Calvin Klein, porque creo que tú eres Calvin Klein, porque tú eres crítico también con él. Sí, sin duda. Sí, sí. Lo que pasa, Juan Antonio, es que es verdad que lo que no podemos, tú dices que no se tiene en cuenta, que nadie lo tiene en cuenta, pero yo creo que este es uno de los argumentos por los que alguna gente sigue dejando la triple terapia. Porque detrás de esto hay algo que, vamos a ver, con los CD4, CD8 hay un estudio que yo he presentado alguna vez que viene un poco a desmotivar el interés y el valor que le damos al cociente CD4, CD8. Pero después de aquellos estudios, Sergio Serrano, yo lo tengo como una herramienta de trabajo útil que te define un tipo de paciente que puede tener un riesgo incrementado de tener comorbilidades, ¿no? Y esto, y si no es verdad, pues te da rabia, porque en el fondo a ti sí que te gustaría saber cuáles de tus pacientes van a estar sometidos a un mayor riesgo de este tipo. Sabemos que el fumador, y como antes decía Alberto y como decimos todos continuamente, lo que no tiene sentido es estar especulando con CD4, CD8 y el tío con el paquetillo de tabaco ahí encima de la mesa, esperando a que tú termines de mirar los CD4 para fumarse el siguiente, ¿no? Esto es obvio que hay que tenerlo siempre, siempre muy, muy claro, ¿no? Siempre pongo el componente inflamatorio del VIH como mucho más pequeño que, como decía antes Antonio, perfectamente como el mero hecho de vivir, que probablemente es mucho más grande su impacto en cada cosa que hacemos cada día, comida, etcétera, ¿no? Eso es así, pero que tenemos la necesidad de abordar ese problema. Oye, ¿quién va a ser? Yo a veces hablo del fenotipo inflamatorio, que es el tipo que lleva el paquete de tabaco en el bolsillo, que tiene no sé qué, que tiene estigmas de alcohol, que está quemado por el sol, porque es un pijo, por lo que, es decir, hay algunos pacientes en los que tú sabes que tienen más riesgo de que le dé un infarto de miocardio, porque mira el colesterol, pero necesitamos marcadores más específicos de la infección por VIH y estamos como locos detrás de ese tema. Tampoco podemos decir no sabemos nada y por tanto lo abandonamos, sino no sabemos nada y tenemos que seguir profundizando. Juan, fíjate, yo lo de la inflamación, siempre lo dejo cerrado, no lo tengo. Lo que pasa es que, por ejemplo, aseveraciones como la de Cohen, ¿no? Esta de decir lo de las 43 muertes que ahorrarían, esto realmente es una cosa... personas, sí, que tenían que tomar para que no se... ¿no? Esto es ya que cuando alguien ya se obceca en una idea no le quedan más que los modelos, ¿no? Pues, oye, Juan, con permiso, Antonio, me gustaría hacerte un comentario también, un poco un comentario global a tu presentación que me ha encantado. A ver, tú partes de dos cosas. Una con la que estoy plenamente de acuerdo, que es en eficacia estamos prácticamente casi al máximo, excepto en tres cosillas como los reservorios y acaso el efecto sobre la inflamación y un poco más. Nos puede faltar y además estamos en situación comparable entre las distintas pautas. Busquemos diferencias en la toxicidad. Pero no entro en interacciones en otras cuestiones, en lo que es toxicidad, efectos adversos puros y duros. Realmente, entre las pautas más utilizadas hoy día, entre los combos más utilizados actualmente, hay diferencias en la toxicidad. Pues si las hay, creo que son sutiles. Claro, no, ahí está. Este es el problema de siempre. Si el problema con la toxicidad es que la toxicidad mitocondrial es algo muy parecido a la interleuquina 6. Quiero decirte que ni podemos medirla, ni podemos hacer estimaciones de cuál va a ser su repercusión clínica. Esto sigue estando en un marco teórico donde deberían de funcionar los modelos. Es decir, si tú tienes un producto que facilita el estrés oxidativo, si inhibe la telomerasa y tal, en algún paciente, en algún momento, esa síndrome mielodisplásico que tiene con 58 años, oye, seguro que no tiene ninguna responsabilidad
Entonces ahí viene la segunda parte, Juan Antonio. Hay alguna toxicidad que la tienes que admitir, porque el paciente VIH tiene que tomar tratamiento antirretroviral. Pero oye, y si hay alguna de esas toxicidades, aunque sean sutiles, no medibles, no proyectables a largo plazo, y si nos quitamos eso de en medio, yo creo que nos quitaríamos un problema, ¿no? Yo, buceando en ese mundo proceloso de la toxicidad, no encuentro nunca grandes argumentos para convencerte ni a ti, Antonio, de que alguna vez hagamos un debate sobre ese tema, ¿no? Pero es un tema importante, como probablemente es la inflamación del VIH, aunque no la podamos medir. Perfecto, pues yo reitero mi felicitación, Juan, por la presentación extraordinaria. Juan, una última cosa, que es que ya simplemente ya para terminar, no sé si Juan Antonio tiene más preguntas, ¿me has asociado el tratamiento antirretroviral eficaz con efecto negativo sobre el envejecimiento? No, por lo menos no lo que tengo en la cabeza. No sé en qué momento habré dicho eso. Lo que he dicho es que el tratamiento antirretroviral tiene efectos. O sea, lo que he puesto en esas dos diapositivas de ese grupo que presentaron en el IAS, es muy interesante esa presentación, porque la hacen con gente que está en PrEP. Es decir, deslindan. Lo que yo intentaba decir es que el tratamiento antirretroviral tiene un efecto en la inflamación, además de en este tipo de cosas, en la oxidación, etcétera, diferenciado del VIH. Entonces tú pones un tratamiento para ser eficaz, eliminas la parte negativa de la replicación viral en la inflamación, pero genera otros problemas, ¿no? Y eso, pero la palabra eficaz ahí sobra, ¿no? Es decir, el tratamiento es tóxico, sea o no sea eficaz, no tiene nada que ver. Muy bien, bueno, pues si alguna pregunta más, Juan Antonio. No, por mi parte nada más. Reiterar la felicitación a los dos ponentes de esta tarde. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, Alberto. Excelente presentación. Yo creo que vamos a acabar aquí este coloquio de hoy. Juan Antonio. Muy bien. Un abrazo grande a vosotros. Un abrazo. Muy bien. Felices Navidades a todos.